¿Qué tal? Muy buena tarde, noche. Son ahora las 19 horas, hora en la que tenemos el gusto de iniciar esta presentación de el Vademecum sobre la cal. Me presento brevemente, soy Francisco Reyes, del Centro de los Saberes de la Cal. Tengo el gusto de moderar, el honor de moderar con las personalidades que han escrito con autoría y con coautoría este Vademecum, que pues es una pieza extraordinaria que nos han ahora ya compartido y es un legado como trabajo único, accesible, comprensible para públicos especializados y público en general. Y es un aporte muy significativo al reconocimiento de nuestro patrimonio natural, étnico, histórico, alimentario y edificado. No solamente de México, Latinoamérica, América, sino del mundo. Así que bueno, estamos aquí con el gusto de poder presentar a ustedes, a quienes nos acompañan como panelistas y quienes han hecho la autoría, decía, y la coautoría de este Vademecum. Sabemos que ha tenido un trabajo arduo de recopilación y bueno, tanto nuestras ponentes como nuestro ponente van a explicar a ustedes eh, qué ha sido de este trabajo y además la especialización que tiene cada quien en su aporte en este Vademecum. Les doy una brevísima explicación de cómo va a funcionar para que estemos en la misma. Eh, Vamos a hacer un recorrido de cada una de las ponencias durante 5 minutos por cada una de las personas ponentes. Eh, Se van a tomar en cuenta las preguntas que ya se hicieron llegar al, al foro que ha preparado estas preguntas por cada una de las ponencias, de acuerdo, digamos, con el expertise. Y después de esto, durante esos 5 minutos, va a exponer eh, primero Cristina Barro, después Paola Vadillo, después Cecilia Velázquez y Mario Juan al final. En un siguiente momento va a haber 3 minutos de ponencias también, ya con algunas preguntas que irán llegando, y cada panelista ampliará y clasificará de acuerdo con estas preguntas y lo que quisiera exponer en adelante. Así que bueno, de ahora hasta las 8 de la noche, muy bienvenidas, muy bienvenido todo el público que está aquí presente puntualmente y damos pues por iniciada esta presentación. Eh, Me permito presentar en primera instancia a Cristina Barros con una breve reseña que me voy a permitir leer. Es una destacada experta en los aspectos históricos y culturales de la cocina mexicana desde 1989, autora de varios libros y artículos sobre temas culturales nacionales. Recibió la presea Miguel Otón de Mendizábal en el año 2000 por su contribución a la preservación del patrimonio cultural. En 2018 fue nombrada caballero por la Orden Mundial de la Academia Culinaria de Francia. Entre 2019 y 2021 lideró la curaduría del Sencali, la Casa del No, ahí Maíz, está cultura alimentaria. Hay un micrófono prendido. Gracias, gracias. Decía, entre 2019 y 2021 lideró la curaduría de Sencali, la Casa del Maíz y la cultura alimentaria, un lugar que recomendamos mucho visitar, por cierto. Además, es integrante de la campaña nacional Sin Maíz no hay país y de la Alianza Nacional para la Salud Alimentaria. Algunas de las preguntas que nos llegaron relacionadas con esta próxima ponencia son las siguientes. ¿Cuál es la importancia cultural y simbólica del maíz en la historia de México y cómo se relaciona con la nixtamalización? ¿Cuáles son los beneficios específicos de la nixtamalización en términos de salud, especialmente en comparación con el consumo del maíz transgénico?
en el contexto de la inclusión de la cocina tradicional mexicana en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, cómo la nixtamalización y el uso de la cal se destacan como elementos fundamentales en esta tradición culinaria, cómo se integra la nixtamalización con la identidad cultural y el patrimonio alimentario de las comunidades y familias mexicanas, cómo influye la nixtamalización en la calidad nutricional de las tortillas y cuáles son los beneficios específicos que aporta este proceso, cómo influye la nixtamalización en la calidad nutricional de las tortillas y cuáles son los beneficios específicos que aporta este proceso. ¿Qué tan necesario es que se tenga la producción de cal tradicional, cal viva en piedra, como también la conocemos, y qué consecuencias habría en caso de continuar la ruta de extinción de este material? ¿Cómo se puede sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia de la cal de alta pureza en la conservación del patrimonio cultural? ¿Y cómo pueden colaborar las diversas disciplinas presentes en la audiencia para promover la conservación del patrimonio cultural más integral y sostenible? Así que dejamos a Cristina Barros, experta en estos temas, por favor. Adelante. Pues muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a Mario Juan por la invitación para estar aquí y a las coautoras, Paola, Cecilia, y bueno, también gracias a Francisco Reyes por la moderación. Yo he integrado las preguntas porque hay, digamos, una cierta reiteración en ellas. Entonces me he permitido hacer algo más integral que inicia desde luego con la importancia cultural y simbólica del maíz y llega pues hasta el tema de los maíces transgénicos en esta primera parte. ¿Qué diremos de la importancia simbólica del maíz? Bueno, Alfredo López Austin lo condensa en una sola frase. Todo, absolutamente todo en la cultura mesoamericana tiene que ver con el maíz. Y pues se dice que somos hombres y mujeres de maíz. El maíz sin duda está plasmado en esculturas, en pinturas de los edificios antiguos de nuestros antepasados mesoamericanos. Pues esta tradición en que el maíz se convierte realmente en un dios, tal es su valor como alimento, como el sostén de las culturas, que los pueblos originarios de México continúan con esta tradición. ¿Por qué la importancia del maíz? Bueno, pues es que tiene inmensas cualidades. Una de ellas es su altísima productividad. Si uno siembra una semilla de maíz, puede recoger hasta 2 mazorcas que pueden tener pues 300 semillas cada uno, incluso más. Por otro lado, se pueden sembrar hasta 2 cosechas al año, inclusive antes, hasta 3. Y luego es una planta de uso integral en que se pueden usar las hojas de la planta. Básicamente aplica esto solo por la fecha, ya que tiene las mangueras de conexión rápida, es fácil de usar. Esta máquina Le suplicamos a quien tuviera prendido Una disculpa. Hay alguien que tiene prendido un micrófono y está interrumpiendo la sesión. Gracias. Adelante, Cristina, por favor. Una disculpa. No, faltaba más. Bueno, decíamos las posibilidades de la planta integralmente, ¿no? Desde las hojas mismas de la planta, las espigas, el elote tierno, la mazorca ya madura, convertida los granos de la mazorca ya madura en harinas, como en el caso de los pinoles, y también pues nixtamalizada, que es el asunto que nos trae aquí sobre todo, bueno, pues se convierte en una inmensa cantidad de preparaciones. Y bueno, seguramente el maíz fue nixtamalizado desde épocas tempranas. Se presume que pudiera los tamales que ya aparecen, por ejemplo, en pinturas como las de Bonampak y en algunos códices antiguos de tamales, que hubieran sido hechos con el maíz nixtamalizado.
Y bueno, pues el pozol fue una bebida seguramente muy antigua, sigue permanente en el sureste de México, sobre todo, y debió haber arrancado desde la cultura olmeca y luego pues continuar con la cultura maya. Pero las tortillas en sí mismas son de aparición relativamente temprana. Tienen entre nosotros más o menos 1500 años, si es que solo se hacen con comales, porque en lo que nos habla de las tortillas, lo que los arqueólogas han relacionado con las tortillas es justamente la aparición de comales, pero también restos de preparaciones de cal en diferentes utensilios e incluso en el piso de algunos lugares en donde presumiblemente se cocinó. ¿Qué pasa con la nixtamalización? Bueno, la nixtamalización ya lo veremos, tiene una gran cantidad de ventajas. Podemos decir que a partir de la nixtamalización y la aparición de las tortillas en el centro de México y en especial Teotihuacán y luego toda la cuenca, pues hay un crecimiento demográfico impresionante que permite que el llamado imperio azteca cobre una fuerza extraordinaria y se pueda alimentar no solo por la tortilla, sino por todos los recursos naturales que nos ofrecía los lagos y el piedemonte, pues mantener a una de las poblaciones más grandes del mundo en el momento de la llegada de los españoles a estas tierras. La nixtamalización, desde luego por todas estas razones, es una de las tecnologías de la cocina mexicana más importantes y está mencionada en el expediente que se entregó a la UNESCO y de acuerdo con el cual la cocina tradicional mexicana ingresó a la lista representativa del patrimonio mundial. Dice Cristina, una disculpa, son 5 minutos, dimos un poquito más por la interrupción, pero tenemos una siguiente ronda de 3 minutos en la muy que bien. vamos a ampliar. Muchas gracias. Dejamos aquí las cosas en esto, ¿no? En la mención, en la lista de patrimonio mundial de la cocina mexicana, no solo del maíz, sino específicamente de la nixtamalización. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, dice el Vademecum, el maíz fue domesticado en México. Por ello, nuestro país es centro de origen y diversidad de este cereal. El maíz es una creación cultural, pues depende de la mano del hombre que lo desgrana y lo siembra. Al mismo tiempo, el maíz está ligado a la creación misma de la vida humana. El maíz y su ciclo del cultivo de la milpa, su lugar ancestral de cultivo, tienen en México importantes connotaciones simbólicas y es parte de lo que Cristina nos acaba de aportar y nos seguirá aportando. Así que muchas gracias, Cristina, y continuamos entonces con Paola Vadillo. De Paola me voy a permitir leer lo siguiente de su reseña. Es ingeniera en alimentos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con 10 años de experiencia en industrias alimentarias, químicas y mineras. Su trayectoria abarca la gestión de calidad, la mejora continua en procesos y el desarrollo de productos. Es emprendedora y experta en la implementación de sistemas de gestión de calidad, asegurando la conformidad de normativas y Lean Manufacturing. Actualmente ejerce como consultora colaborando con empresas como Oxical. Y tenemos algunas preguntas. Y una de estas es la siguiente. ¿Cuál es el papel de la cal en la biodisponibilidad de aminoácidos esenciales presentes en la proteína del maíz y cómo contribuye a la nutrición humana? ¿Cómo afecta la cal al tiempo de vida de los productos nixtamalizados y cuáles son los beneficios relacionados con la inhibición de la microbia? Discúlpeme, de la actividad microbiana. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la cal de alta pureza y las cales comunes en términos de propiedades y aplicaciones en la conservación del patrimonio?
pueden proporcionar más detalles sobre el proceso químico de endurecimiento mediante carbonatación y cómo contribuye a la durabilidad de estructuras, cómo influye la producción de la cal en la disminución de emisiones atmosféricas en comparación con el proceso de fabricación del cemento Portland y cuál es su contribución en términos de eficiencia energética. Una más, en qué aspectos específicos la cal se destaca como un material natural y poco tóxico en comparación con otros materiales de construcción. Hay algunas otras, pero las vamos a poner en el siguiente momento. Y queda en el micrófono Paola, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. También a nuestros panelistas. A Francisco también muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar respuesta a alguna de las preguntas. La primera pregunta es la biodisponibilidad de los aminoácidos esenciales en la nixtamalización, bueno, el proceso de nixtamalización, ¿no? Pues bueno, como sabemos, hay aminoácidos, existen 10 aminoácidos que se consideran esenciales. Y bueno, pues estos aminoácidos esenciales se denominan así porque nosotros no podemos sintetizarlos. Entonces, nuestro organismo tiene que absorberlos a través o consumirlos a través de los alimentos que pueden ser de origen vegetal o animal, ¿no? En el caso de estos aminoácidos, forman las proteínas. Entonces, las proteínas son unas macromoléculas formadas por diferentes aminoácidos. En el caso específico de la nixtamalización del maíz, pues el maíz contiene ya ciertas proteínas. Contiene la proteína la laceína, que es más o menos el 10% de este maíz. Y bueno, durante el proceso de nixtamalización, recordemos que es una cocción con agua alcalina, que es el aporte de la cal. Y esta agua alcalina durante este proceso ocurre una serie de reacciones que va ingresando a sería nuestro maíz y va transformando su estructura, ¿no? El maíz en primera instancia pues tiene una capa que es un pericarpio, que es donde está la fibra, y esta solución alcalina rompe esta fibra y logra ingresar en el centro del maíz. En el caso específico de las proteínas, logra romper estos enlaces que son enlaces polipéptidos y logra liberar estos aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos para nuestra alimentación. Hay estudios que de hecho nos dicen que durante este proceso de nixtamalización hay liberación de aminoácidos como la lisina, que se libera hasta 2.8 veces más, y en el caso de la isoleucina y la lecitina se logra liberar hasta 1.8 veces más. También es importante mencionar que durante este proceso hay liberación de otra sustancia muy importante, que es la niacina. La niacina es asociada a, bueno, nosotros la ingerimos para también producir lo que son las vitaminas del complejo B. Entonces, pues también es muy importante porque esta deficiencia de vitaminas o ha llevado a enfermedades como por ejemplo la pelagra, ¿no? Entonces, el maíz pues nos da un gran aporte nutritivo, nutrición. Y bueno, también pues entonces tenemos la garantía de que cuando nosotros consumimos nuestras tortillas, nuestros tamales, pues estamos teniendo un gran aporte nutricional, ¿no? Que si comparáramos, por ejemplo, el maíz sin este proceso de nixtamalizar, pues no podríamos sintetizar los mismos nutrientes, ya que nuestro organismo no es capaz como que de dividir esos aminoácidos esenciales que requerimos, ¿no? Bueno, ahora me voy a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es por ejemplo, la parte de cómo aporta la cal a la vida útil de los productos nixtamalizados, ¿no? En esta parte, recordemos que la cal aporta un pH alcalino. Los pH alcalinos nos ayudan a la reducción de los microorganismos. Como sabemos, los microorganismos son seres vivos, ¿no? Para que estos se logren desarrollar en un alimento, pues tienen que tener ciertas condiciones, tienen que tener ciertas condiciones de temperatura, de humedad, agua, presencia de oxígeno. Entonces, durante la nixtamalización hay dos factores que ayudan a inhibir estos microorganismos. Uno es la temperatura. Durante la nixtamalización hay temperaturas mayores a los 90 grados centígrados
Generalmente los microorganismos patógenos se destruyen a los 60 grados, entonces pues con esto tenemos la garantía de destruir la mayoría de los microorganismos patógenos. Y por otro lado, gracias al aporte de la cal, tenemos unos pHs alcalinos, donde también los microorganismos pues no logran este crecimiento, ¿no? Entonces también mueren por esto. Y también aparte hay que recordar que el maíz es un cereal y los cereales pues, son muy susceptibles al crecimiento de hongos. En el caso del maíz, principalmente el hongo que lo afecta es el Aspergillus flavus. Este hongo sí es peligroso porque también produce toxinas, denominadas aflatoxinas. Estas toxinas pues sí nos pueden llegar a hacer gran daño como consumidores. Entonces, durante la nixtamalización, con estos procesos, podemos garantizar que la carga de microbios patógenos disminuye, se destruye, que no va a haber hongos y que también las esporas o estas toxinas pues se van a destruir y que vamos a estar consumiendo productos seguros. Entonces, entre los beneficios que nos da la nixtamalización, también es precisamente el tener un alimento inocuo, ¿no? Que va de la mano de la seguridad alimentaria, ¿no? Que este alimento no va a causar daño al consumidor, que quizás si lo consumiéramos crudo o de otro proceso, correríamos este riesgo porque tal vez no destruiríamos estos microorganismos pues patógenos. Francisco, ¿me podrías repetir la pregunta número 3, por favor? En silencio. Disculpen. Ya es el tiempo. Si gustas, la repito en la siguiente sesión. Y Sí, muchas continuamos gracias. entonces ahora, gracias a ti, continuamos ahora con Cecilia Velázquez. Antes de continuar, hago sobre esta aportación que nos hacía Paola, hago una brevísima reflexión. Decimos, lo hemos escuchado, sobre todo Cristina, pues, que sin maíz no hay país. Estamos convencidos y hay una convicción generalizada, me parece, de eso, al menos de quienes estamos en esta defensa y conservación de nuestros patrimonios. Y también hay que decir que sin buen maíz natural, nativo, y buena cal, no hay buen nixtamal. Y hay que decirlo consistentemente. Y como también decimos en este ecosistema de la conservación de nuestros patrimonios, la cal une. Es una frase que en Oxicali, el Centro de los Saberes de la Cal, y cada vez más oímos. Y es un gusto poder unir en esta ocasión a estas personas que nos comparten su conocimiento y además a las personas que se interesan en estar en este foro de presentación del Vademecum. Así que ahora es el momento de exposición de Cecilia Velázquez Berti. Ella es arquitecta de la UPAEP, especializada en restauración con una amplia formación académica, incluyendo maestrías en planeación estratégica y dirección de tecnologías, certificada en educación basada en competencias, fundó la asociación BM Cultura, fue secretaria de Vinculación Internacional del Colegio de Arquitectos de Puebla, encargada de Asuntos Internacionales del Colegio de Arquitectos Restauradores de Puebla, candidata del Parlamento Global Hispano con la propuesta de convertir cada ciudad en un museo y dignificación visual. Además de fundadora de la Asociación Internacional Puertas Abiertas al Mundo Hispano en 2019, escribió El Tesauro Oxical. Así que con estas preguntas le damos la más cordial bienvenida a Cecilia. Son las siguientes. ¿Qué opina sobre el uso generalizado de materiales contemporáneos en la restauración de edificaciones históricas y cómo impacta con la autenticidad o en su autenticidad? ¿En qué medida la cal de alta pureza contribuye a la resistencia y estabilidad de estructuras arquitectónicas históricas?
¿Cómo afecta el desconocimiento y la falta de capacitación en el uso de la cal de alta pureza en la conservación del patrimonio? ¿Cómo podríamos abordar la falta de albañiles capacitados, de personal, digamos, responsable no solamente de la albañilería, también del diseño y de la estructura? Yo aumentaría, me permito aumentar esto, en técnicas de trabajo con cal y garantizar la continuidad de este conocimiento artesanal. ¿Cuál es su opinión sobre el papel de la cal en la bioconstrucción y la arquitectura sostenible, especialmente en el contexto actual de los desafíos ambientales? ¿Y cómo contribuye la cal en la construcción de viviendas bioclimáticas para lograr un ambiente interior con condiciones térmicas de ventilación e iluminación adecuada? Así que adelante, Cecilia, aquí dejamos estas preguntas, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, son bastantes preguntas, me encantaron todas las preguntas y respecto a la primera, esto de usar los materiales contemporáneos en las edificaciones históricas y cómo impactan la autenticidad, me gustaría aclarar primero que nada qué es la autenticidad, ¿no? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, quiere decir que es consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como es. En un edificio histórico, esto es esencial, se muestra tal y como es, no por el uso que le demos al inmueble, ¿no? El inmueble nace con una vocación, cualquier construcción nace con la vocación de atender una necesidad o un uso específico de nuestras actividades humanas. En cualquier construcción histórica o en cualquier otra construcción, la autenticidad radica en realidad en su estructura, en su forma original, digamos por así, ¿no? Yo puedo cambiar una cosa de ser un jacal, hacer una casa, hacer una hacienda, hacer un museo, y sin embargo, lo que le va a dar su autenticidad es su estructura. Entonces, es esencial que no modifiquemos esto. Y la estructura se basa en sistemas constructivos. Y nos hace falta muchísimo recordar que no todos los sistemas constructivos son, se pueden combinar, por decirlo de alguna manera. Tenemos que respetar cada sistema y cómo funciona ese sistema. Y nuestros sistemas ancestrales funcionan por medio de la cal como mortero. Y esto nos lleva al tema de la resistencia y la estabilidad. Le damos muy poca importancia o valor al uso de la cal en las estructuras y se nos olvida que la cal construyó al mundo. Todo lo que conocemos hasta antes del siglo XX fue construido con cal. Y díganme ustedes si no ha pasado la prueba estructural y la prueba del paso del tiempo. Muchos de esos edificios no se han usado 20, 30 o 50 años, se han usado cientos o miles de años. Entonces, vaya, ahí siguen. Entonces, la cal tiene esa resistencia y esa estabilidad, por supuesto. La losa más grande construida y colada del mundo es el Panteón Romano. Y es una estructura enorme. Mucha gente dice, es que no se pueden construir edificios con cal. No, perdón, pero hay muchísimos ejemplos de grandes construcciones hechas con base de cal. Entonces, la estabilidad y la resistencia son clarísimas. Ahora hay que recordar que la cal, como decimos en el Tesauro, es palíndroma. ¿Qué quiere decir esto? La cal comienza como una piedra, sufre un proceso de transformación hasta que tenemos la cal viva, y después la apagamos, en el caso de la construcción, la apagamos para poderla transformar nuevamente en una piedra. Esta transformación en cal en pasta y al agregarle, bueno, al ponerle agregados y al absorber el CO2 del ambiente, lo que va a provocar es que se vuelva a transformar en una piedra caliza. Entonces, es palíndroma. Es un ciclo que empieza como piedra, termina como piedra. Y entonces ahí vamos también al tema de la pureza, el uso de la cal de alta pureza en la conservación del patrimonio. Si volvemos al tema que decíamos al inicio, de respetar el sistema constructivo, entonces la cal de alta pureza es esencial para esto. Se nos ha olvidado muchísimo
cómo usar la cal, porque tenemos nuevos materiales, pero esto no quiere decir que no lo podamos volver a hacer, ¿eh? Nuestros albañiles, nuestros trabajadores de la construcción son sumamente habilidosos. Cualquier cosa o material que yo ponga en sus manos, nueva, moderna o lo que sea, tiene un procedimiento y un proceso para ser instalado, puesto o utilizado. Entonces, simplemente es recordarles cómo se usa la cal, porque la habilidad y la capacidad, bueno, la tienen en exceso. Falta un poco de capacitación, faltan un poco de talleres quizá, para recordarles cómo es ese uso. Porque además debemos recordar otra cosa, todos los acabados que conocemos hoy en día en la construcción proceden de la cal. Todos nuestros repellos, nuestros aplanados, nuestros frescos, etcétera, toda la pintura, todo lo que usamos hoy en día procede del conocimiento de la cal. Entonces, simplemente es recordar esto. Y algo que es esencial y es básico. Somos los arquitectos los que tenemos que reutilizar esto. Porque yo en un plano especifico qué tipo de materiales estoy utilizando para X o Y construcción. Entonces, los que debemos de retomar y reconocer a la cal y a la cal de alta pureza como un material para construcción somos primero que nada los arquitectos, luego los estudiantes de arquitectura y ya después podemos irlo, yo lo extendería incluso a los ayuntamientos, porque hay que ver que los reglamentos de construcción no permitan las técnicas ancestrales de construcción. Entonces, también hay... Cecilia, muchas gracias. Son Ajá. 5 minutos. Te Gracias. quedaste en esta parte importantísima de los ayuntamientos, probablemente los reglamentos, etcétera. En la siguiente etapa de la sesión nos podrás compartir esto. Claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente etapa, decía yo hace un momentito. En cuanto Mario haya expuesto, que es nuestro siguiente ponente, igualmente con 5 minutos para Mario. Después recabamos las preguntas que ustedes puedan tener. Vayan, por favor, enviándolas si son tan gentiles. Y bueno, solamente una mención. El tiempo nos está favoreciendo, afortunadamente. Vamos muy bien de tiempo. Y aprovechándolo, me permito decir lo siguiente. La cal como cementante más antiguo, como ya lo decía Cecilia, y como base de expresiones también culturales milenarias que hoy son consideradas como muestras artísticas en muchas partes del mundo, nos cuenta el Vademecum que la cal ha tenido presencia en Anatolia, en Cataluyuk, actualmente Turquía, en Jericó, en su momento Palestina, Palestina como la conocemos, Mesopotamia, en las áreas no desérticas del actual Irak y en la zona limítrofe del norte y este de Siria, en Tel Barsib, antiguo nombre del actual Tel Amar de Siria, en la cultura maya, en Copán, en Palenque, en Chichén Itzá, en Egipto, con algunas expresiones que tienen más de 8.000 años de antigüedad, en Grecia, con frescos griegos de 1400 a.C., en la India, en Roma, en la época bizantina, en construcciones árabes, mozárabes, en la región del Petén, en el norte de Belice y Guatemala, hace 3.100 años y al menos 2.600 años. Así que bueno, la cal nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad y como elemento natural siempre ha estado ahí. Así que con esta mención me permito presentar al ingeniero industrial por la Universidad de las Américas Puebla, Mario Juan Alarcón. Él fungió como gerente del programa en la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica, organismo internacional que contribuye a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. Es miembro del Consejo de Administración de Oxical, Cal que restaura la historia, empresa mexicana que desde hace 4 décadas produce cal de alta pureza. Es miembro fundador de Global Responsibility, organización sin fines de lucro situada en Boston, la cual promueve economía global de mercado con justicia social y humanista.
Igualmente participa desde su creación en la promotora de cultura inédita Asociación Civil y también es integrante de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cal Anfacal. Algunas de las preguntas para Mario son las siguientes. ¿Cómo la cal utilizada en el proceso de nixtamalización mejora las propiedades organolépticas de las tortillas y contribuye a su durabilidad? ¿Podrían proporcionar ejemplos concretos de cómo la cal mejora las propiedades organolépticas en tortillas, como el sabor, olor, color, consistencia y textura? ¿Cómo se puede lograr el equilibrio entre la innovación en la conservación del patrimonio y la preservación de técnicas tradicionales, especialmente en un mundo moderno? ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta la preservación de la cal de alta pureza? ¿Y cómo se pueden superar? ¿Cuáles son las expectativas y visiones para el futuro de la utilización de la cal en la conservación del patrimonio considerando los avances tecnológicos y tendencias actuales? Así que estas son las preguntas. Querido Mario, adelante, por favor, con tu participación. Buenas noches, muchísimas gracias. ¿Se ve algo en la pantalla? No sé si soy yo. Se alcanza a ver, pero no con claridad. No, yo no estoy exponiendo, ¿eh? Yo no estoy poniendo nada en la pantalla, no estoy avisando. Buenas noches a todos. Sí, si nos pueden ayudar quitando esa, ya está, ahí está. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer ver caras conocidas y muchas. Y también es un honor compartir el panel con gente tan preparada en diferentes disciplinas. Y bueno, pues es un privilegio estar aquí con Cristina Barros, a quien admiramos muchísimo, muchos años, como alguien que realmente defiende el patrimonio culinario y esta parte tan importante donde la cal participa como un componente. Y bueno, pues a Cecilia y a Paola, pues muchas gracias, Paco, por la moderación. Sin duda no da tiempo en un breve 5 minutos hablar tantos temas, pero pues que sea una probadita, porque pues, finalmente esta es la presentación de un documento que se lanzó hace algunas semanas y que está disponible sin costo para todos y que pues quien se interese lo puede descargar y leer. Y de hecho pues varios lo han leído porque hasta nos han mandado preguntas. Pues muy breve, la cal de alta pureza en la nixtamalización mejora las propiedades organolépticas de la tortilla porque proporciona y mejora el sabor, el olor, el color, la textura, contribuye a la durabilidad al aumentar la calidad del almidón del maíz y mejorar la consistencia de la masa, haciendo las tortillas más suaves y flexibles. Además, contribuye a la durabilidad de las tortillas, el tiempo de vida de anaquel y la resistencia de la tortilla. Es decir, hay un montón de mejoras en la calidad de la tortilla. Y muy importante, ahorra consumo energético en el proceso de nixtamalización. Reduce el nejayote, por ejemplo. Y bueno, pues como ejemplos, pues podemos decir que la cal también impacta en el color y la cal intensifica la tonalidad del maíz, influye en la consistencia, en la textura. Y bueno, como decía Paco hace un momento, pues para obtener buena tortilla se requiere pues pocas cosas. Se requiere muy buen maíz, un buen proceso y una buena cal. ¿Cuál fue la otra pregunta, Paco? Bueno, Ahí las siguientes, ¿podrían proporcionar ejemplos concretos de cómo la cal mejora las propiedades organolépticas de la tortilla con sabor, color, consistencia y textura? Y te doy la siguiente si quieres, por si ya dijiste algo al respecto. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre la innovación en la conservación del patrimonio y la preservación de técnicas tradicionales, especialmente en un mundo moderno? Pues mira, tomo la segunda, que es integrando tecnologías contemporáneas de forma compatible con los métodos tradicionales. Y para eso hay que empezar por apreciar y valorar las técnicas y materiales tradicionales. Es decir, vencer el novismo, que es valorar la bondad de algo por ser nuevo, no por ser bueno. Es decir, el equilibrio implica adoptar nuevas herramientas y enfoques sin comprometer la autenticidad cultural e histórica, asegurando que la innovación complemente, pero no sustituya las prácticas tradicionales. Por eso dicen los bioconstructores
que la casa del futuro se construyó en el siglo antepasado, usando técnicas tradicionales como la cal. Bueno, técnicas y materiales tradicionales como la cal. En cuanto a los desafíos específicos que mencionabas que enfrenta la preservación de la cal de alta pureza, ¿cómo se podrían superar? Ya se habló algo de eso, Cecilia habló algo de eso, que es la pérdida de los saberes tradicionales y la disminución del uso desde el siglo XX. Es decir, en el siglo XX, con la llegada de materiales contemporáneos, la cal quedó relegada, quedó menospreciada, y ahora hay que apreciarla, reivindicarla. Para superar estos desafíos es crucial la capacitación específica, como decían, para comprender las funciones de la cal, las argamasas y todos los subproductos. Es decir, esta capacitación, este regresar a los saberes, va en todos los niveles. Y bueno, pues hay que fomentar la conciencia sobre la importancia de este material en la conservación del patrimonio natural y cultural. El fomento de la producción de cal de alta pureza. Se tiene que producir más cal de alta pureza. Muy importante es promover investigación con rigor científico que resuelvan misterios y dé respuestas a incógnitas alrededor de este material milenario. Es una ironía. Siendo un material tan antiguo, hay poca o relativamente, de manera comparativa con materiales contemporáneos, poca investigación científica. Pero ahí se abre una oportunidad muy grande, sobre todo porque hay una necesidad de normalización, certificaciones y reglas de categoría de producto que incluso incluyan estudios de evaluación del ciclo de vida de este material. Entonces, hay mucho por estudiar y mucho por investigar, y abrimos la invitación a investigadores, estudiantes, académicos en diferentes disciplinas que tomen en cuenta la cal para sus materias, para sus trabajos académicos y de investigación. No Se sé nos si hay acaban los 5 minutos. Mario, muchas gracias por tu aportación y continuamos con Cristina Barros, por favor, en esta siguiente ronda de 3 minutos en donde se quedó Cristina, porque queremos aprovechar las preguntas ya hechas y adelante. Si surgen algunas preguntas, ahorita las planteamos, por favor. Muy bien, Francisco. Bueno, pues afortunadamente ya la ingeniera Paola se me adelantó porque sus preguntas iban también relacionadas con la nixtamalización, hizo una muy buena exposición. Yo nada más agregaría que en esa nixtamalización ganamos en fibra, ganamos en digestibilidad, también en biodisponibilidad de calcio y bueno, pues es también una aportación a la economía porque por cada kilo de maíz que pongamos a nixtamalizar vamos a obtener 1,5 kilos de masa y hasta más, y eso pues imagínense lo que significa. Y esto es gracias pues a la humedad que puede ingresar, como ella ya lo dijo, en el centro del maíz al desprenderse el pericarpio. ¿Por qué es tan importante hablar de la nixtamalización? Bueno, hoy precisamente una amiga que es química farmacéutica, bióloga, me comentaba que en la Facultad de Química se sigue investigando sobre qué es lo que ocurre realmente con la nixtamalización. Hay muchísimas incógnitas todavía, así que hay que retomar esto que planteaba Mario, de que los científicos, las científicas se apliquen a lograr descubrir estos misterios y saber qué es lo que nuestros antepasados maravillosamente nos legaron. Voy a decir por qué es tan importante la tortilla. Simplemente pensemos que en México se comen no menos de 300 millones de tortillas al día. No hay país en el mundo que tenga un consumo tan alto de maíz como el que tenemos nosotros, nosotras. Por eso nuestra realidad es incompatible con la realidad de Estados Unidos. Simplemente no pueden ser comparables. También vamos a decir que entre 50 y 70% de la proteína de los hidratos de carbono que consumimos provienen de esas tortillas, más o menos 30% de las proteínas, 30% del calcio, más otras vitaminas que andan en el camino. Y entonces esto nos lleva a que los mexicanos, las mexicanas tenemos derecho a la mejor tortilla. Y la mejor tortilla, pues ya lo dijo Mario, está hecha con los mejores maíces, la mejor cal y agua.
Y hablando de los mejores maíces, vamos al tema de los maíces transgénicos. Nunca tuvimos este problema hasta que en los años 90 se firmó un tratado de libre comercio y se permitió el ingreso en cantidades enormes de maíz amarillo para la industria. Y ese maíz amarillo en Estados Unidos es casi todo transgénico y no es sustancialmente equivalente a nuestros maíces nativos. El maíz amarillo transgénico es un maíz para forraje, es un maíz para alimento de ganado, no para alimento animal, porque lo que va es a tener mucho más cantidad de almidones. Y de ahí que nuestra epidemia de obesidad puede estar relacionada con el uso de esos maíces en los comestibles chatarra, que tienen alta cantidad de harinas de maíz y jarabes de alta fructosa. Los maíces transgénicos, por otro lado, están asociados al glifosato, un herbicida altamente tóxico. Hay un expediente completo en la red que ha hecho CONACYT con los estudios científicos que en el mundo existen sobre los impactos del glifosato. También estamos viendo cientos, si no es que miles de demandas en Estados Unidos contra Bayer Monsanto, justamente por cáncer provocado por el uso de este glifosato para el cultivo de los maíces transgénicos. Argentina está con un problema enorme de salud colectivo justo por el uso de glifosato en el cultivo de la soya transgénica. Total, Muchas gracias, Cristina. Innegable. Nada más un segundo, por favor, porque Adelante. si no está clara. De manera que si nosotros permitimos que las harineras de maíz utilicen maíces amarillos transgénicos de manera indebida en la elaboración de tortillas, no estamos llevando a la mesa de los mexicanos ni una tortilla buena ni una tortilla inocua. Entonces, este es de lo más relevante. Tenemos que ir hacia esa tortilla hecha con los mejores maíces, con la mejor cal, para que tengamos una alimentación lo más sana posible, dado que la tortilla es nuestro alimento básico. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Cristina. Es el mensaje que queríamos escuchar. De verdad, muchas gracias por esta última reflexión. Lo técnico es muy importante, pero esta reflexión de que lo que nos comemos todos los días tiene que ser la mejor tortilla del mundo y la mejor posible, es por nuestra salud y pues por el patrimonio alimentario y cultural que tenemos. Muchas gracias, Cristina. Reconocimiento a toda tu trayectoria y a esta ponencia en estos breves minutos. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos entonces con Paola. Te dejamos donde nos quedamos, Paola, adelante y con toda libertad. Sí, gracias. Bueno, pues continuando con las preguntas, la siguiente era las diferencias entre la cal de alta pureza y la cal común, ¿no? Pues para empezar, son productos totalmente diferentes, orientados a diferentes sectores. La cal común, pues es una cal que no es protagónica, esa va acompañada del cemento Portland, donde el cemento Portland es el que hace la parte de semectante, ¿no? En el caso de la cal de alta pureza, pues es un proceso mucho más complejo, mucho más cuidado, donde en sí el proceso empieza desde la selección de la piedra, ¿no? En la naturaleza existen diversos tipos de piedra y, bueno, algunos de ellos pueden tener combinaciones con otros minerales, ¿no? En el caso de la piedra que se utiliza para producir cal de alta pureza, debe de ser una piedra con alto contenido de carbonato de calcio. No está permitido que estas piedras tengan algunos otros minerales que puedan ser como impurezas, como por ejemplo el contenido de magnesio, de azufre o de otros minerales. Entonces, desde el inicio se controla este proceso, ¿no? De la selección de la piedra. Posteriormente, esta piedra, pues como sabemos, se lleva al proceso de calcinación. El proceso de calcinación también, aquí hay una gran diferencia con la cal común, el proceso es más controlado, es a una temperatura de 900 grados, donde pues lo que buscamos es obtener un óxido de calcio de buenas características, que sea poroso, que no tenga tanta dureza, que no tenga cruz tampoco, y que nos permita garantizar que nosotros obtengamos este óxido con purezas de óxido de calcio de mayores al 92%, ¿no? Que es cuando ya consideramos una cal de alta pureza. Posteriormente, para el uso
en la industria de la construcción. Este óxido de calcio se lleva a un apagado en artesas tradicionales, donde también se cuida este proceso de apagado utilizando agua que sea bajo en minerales pesados que puedan afectar el producto. Posteriormente, este apagado es introducir la cal en agua y se produce una pasta, ¿no? Aquí hay un proceso exotérmico donde hay un aumento de temperatura brusco y formamos esa pasta. Posteriormente, esa pasta la llevamos a un proceso de añejamiento, a un añejamiento de más o menos 6 meses. Hay estudios donde nos dice que este añejamiento es necesario debido a que cambia estructuralmente la molécula. Cuando nosotros recién apagamos esta cal, pues las moléculas a lo mejor están un poco desordenadas y el proceso de añejamiento lo que hace es la formación de moléculas hexagonales que son las denominadas porlanditas. Estas moléculas son las que nos permiten que la cal tenga la mayor plasticidad y que funcione como cementante en la construcción y la restauración. Muchas gracias, Paola. Si quieres tomar los últimos 30 segundos para terminar tu idea. Ok, pues nada más concluir que pues este es un proceso cuidado, que es un proceso con lo cual garantizamos la calidad de nuestra cal, que sean de sus propiedades cementantes, y pues la cal común, pues obviamente como no está dirigido a hacer esta función cementante, pues no se cuidan todas estas características, ¿no? Son totalmente diferentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Pasamos entonces con Cecilia para continuar con la parte que nos estaba exponiendo, por favor. Claro, decíamos sobre la importancia de retomar estos conocimientos y mencionaba que es mucha responsabilidad de los arquitectos el hacer esto, ¿no? El recordar que existe este material. Y mis siguientes preguntas son en torno a la bioconstrucción, que sean bioclimáticas las construcciones y demás. Y la última pregunta tiene mucho que ver con esto, porque dice, en el contexto actual, ¿cómo se puede fomentar el retorno a técnicas de construcción tradicionales? Y yo creo que es hasta una responsabilidad muy grande de parte de los constructores, de todas las personas, que retomemos esto, justo por lo que decía Paola hace un rato. La alcalinidad de la cal evita el crecimiento de hongos y bacterias. Y si queremos lugares más sanos, inclusive, déjenme decirles que hay un estudio que dice que en España se redujo el problema de la peste negra gracias a los encalados de las casas. Entonces, si queremos lugares y ambientes más sanos, limpios y demás, debemos aprovechar este recurso que tenemos, que es la cal. Pero sí es una responsabilidad muy fuerte de los constructores que la utilicemos, vaya, y que la propongamos, ¿no? Además, bueno, ya dijimos que es biocida, que es alcalina, Paola ya nos dijo muchísimo más de esto, pero además también contribuye bioclimáticamente y permite guardar el calor cuando hace frío en una casa, cuando hace frío afuera, o mantenerla a una temperatura ambiente estable cuando hace mucho calor adentro. Y esto, por ejemplo, en el norte del país sería esencial que lo utilizáramos. Allá constantemente tienen que utilizar climas y otras cosas que son altamente contaminantes, además de que son gastos enormes para quienes los tienen. Y sin embargo, podríamos usar muros más gruesos, podríamos usar cables para detalles y demás, y podríamos generar lugares y ambientes muchísimo más agradables térmicamente hablando. Entonces, creo que sí es una responsabilidad absoluta de nosotros, pero también de las autoridades, yo decía hace rato. Tenemos que recordar que nuestros reglamentos de construcción pues, debería estar no solo permitido, sino debería ser una de las cosas que más se fomentara, ¿no? Desde los mismos reglamentos. Y bueno, pues eso es todo. Gracias, Cecilia. Pasamos entonces con Mario a esta última parte también,
por estos 3 minutos y tenemos algunos comentarios del público que nos acompaña, como algunas preguntas. Adelante, Mario, por favor. Sí, muchas gracias de nuevo. Qué interesante discusión. El Vademecum, pues, es un documento donde pues, se logró hacer de manera interdisciplinaria, pero además, desde diferentes aristas, tratar el tema de la cal, desde el punto de vista de la construcción, obviamente la restauración, la parte artística, la parte de la salud, como decía ahorita la arquitecta Cecilia, y el medio ambiente, la arquitectura sostenible. Entonces, desde una visión holística se está viendo el tema de la cal en este documento. Y bueno, si en todo el mundo ha sido importante la cal y se ha ido, digamos, posicionando, pues con mayor razón en México, donde pues es un elemento de nuestra alimentación básica. Por eso insistir tanto en el tema del nixtamal y la relación con la cal. Eh, Definitivamente la desproporción es tal que a veces se pierde de vista la cal cuando se habla de tortilla, porque claro, se utiliza el 1% de cal, pero impacta en prácticamente todos los aspectos de la industria de la masa y la tortilla, con todo lo que eso implica. Y bueno, es una responsabilidad muy fuerte la que tenemos los fabricantes para mantener de manera, digamos, sostenible la producción y con la calidad necesaria para poder lograr todo esto que se ha dicho acá. Y bueno, pues aquí un reconocimiento a industriales a lo largo de las décadas, y bueno, quiero hacer un muy especial a mi padre, el ingeniero Mario Juan Rojas, porque finalmente él, por su necedad en los años 80, 90, principios de este siglo, cuando pues no era rentable, era verdaderamente complicado mantener este tipo de fábrica. De hecho, pues por eso hay tantos cascos de hornos, digamos, abandonados, que son, bueno, patrimonio industrial, dirían en el INAH, porque están ahí a lo largo y ancho de la República Mexicana, pero que están apagados, ya no producen, por la situación económica de esas épocas. Entonces, pues es una responsabilidad también del lado de los fabricantes el continuar este esfuerzo para poder brindar un material que tenga pues estas posibilidades a la población en general. Y bueno, decir que, digamos que para concluir, pues yo diría que había una pregunta sobre las recomendaciones, pues una es la capacitación específica, o sea, los saberes de la cal, sobre las técnicas tradicionales, valorar y respetar las técnicas tradicionales. 3, la colaboración interdisciplinaria. 4, la investigación continua alrededor de la cal. 5, el tema de la sostenibilidad ambiental y materiales como la cal y la difusión del conocimiento como último punto. Y por eso el Bademecum, porque hay que difundir estas experiencias, compartir conocimientos para contribuir a la difusión de prácticas en la conservación del patrimonio cultural y natural. Muchas gracias. Al contrario, Mario, muchas gracias a ti y a nuestras extraordinarias ponentes, autoras, coautoras, tú en tu caso como autor de este Vademecum, que es un documento que ya queda para la posteridad y está compartido pues, en línea para quien lo quiera consultar. En este par de minutos quiero leer algunos mensajes que nos llegaron de parte de Raúl Pacheco, el arquitecto Raúl Pacheco de Oaxaca. Muchas felicidades por la propuesta del Vademecum sobre la cal. Saludos a ponentes y organizadores. Reciban mi más sincero reconocimiento desde Oaxaca. Gracias, Raúl. Saludos, maestra Velázquez Berti. Gran experiencia. Esto nos lo comparte. Ay, no alcanzo a ver, discúlpenme. Rodolfo Rosas. También para que nos dicen por aquí. Para la arquitecta Cecilia Raimundo, nos dice, para la arquitecta Cecilia Velázquez solicitamos información de cursos en temas de restauración de edificaciones catalogadas como monumento histórico. Y hay otras, estamos a un minuto solamente de cerrar, solamente pues agradecer al público asistente su participación, su puntualidad, su interés. Que esto sea como una piedrita de cal que cae al agua, que genere ondas concéntricas de conocimiento, de recuperación de usos y saberes de la cal. Nuestro patrimonio natural, alimentario, étnico,
cultural edificado nos lo reclaman. Somos un país y una región extraordinariamente rica en patrimonios que en la suma pues nos permiten presumir la historia que tiene México y nuestra región. Desde el Centro de los Saberes de la CAL, muchas gracias por la oportunidad de moderar. Un reconocimiento siempre a Oxical detrás de todas estas iniciativas, a la maestra Cristina Barros, a la arquitecta, a la ingeniera Paola Vadillo, a la arquitecta Cecilia Velasco, al ingeniero Mario Juan por sus ponencias y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, gracias. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas